Hace 2 años, cuando casi se iniciaba mi tarea de gobierno, afirmaba en este mismo lugar que 2 hechos esenciales en la historia de México constituían las columnas más firmes del desarrollo económico del país. Me refería concretamente a la reforma agraria y a la expropiación petrolera. Pero no es posible concebir el progreso de un pueblo exclusivamente sobre la base de desarrollo económico que no lleve aparejado conjuntamente un desarrollo social y cultural paralelo. Adelante, México es nuestro. Él quería lo mejor para México y su vida entera la dedicó a mejorar lo que había, lo que teníamos. Él fue uno de los más importantes miembros de la generación del 29. Ahí formó parte de un grupo de brillantes jóvenes con esta perspectiva humanista. Todos eran jóvenes de gran cultura literaria y filosófica, y entre ellos destacaba López Mateos por su carisma, por su inteligencia, por su sentido del humor. Adolfo López Mateos es un mexiquense de talla universal. Es un hombre que conjuga la inteligencia con la erudición, con la lectura, con su pasión que fue la oratoria, con su pasión que fue el box, la caminata, en las carreras de carros y, por supuesto, la bohemia también. Fue un hombre de su tiempo. Bueno, su padre era de Zacatecas y la familia de su mamá era del Estado de México en las últimas generaciones, pero originalmente eran de Sinaloa y Zacatecas. Su origen es en Atizapán de Zaragoza, hoy ciudad López Mateos, el 26 de mayo de 1910. Pero por la sangre de López Mateos, por las 2 líneas, corre sangre liberal, poética y literaria. Bueno, para ponerte en antecedentes de quién era Adolfo López Mateos y la carga genética que traía en sus venas, fíjate que basta mencionarte que descendía de los 4 linajes más importantes de liberales recalcitrantes de esta nación mexicana. Por el lado de su padre, tiene relación con el poeta Ramón López Velarde, por ejemplo, con el general Jesús González Ortega. Por el lado de su madre, con Ignacio Ramírez el Nigromante, con Juana Mateos, con Francisco Zarco, el Mateos, el cronista del constituyente del 56-57. El López Mateos es heredero de una corriente liberal. Todas esas gentes estaban en la Reforma, pero a mi papá tenía virus. Lo había picado el virus de la política cuando nació y no se le quitó nunca. Eran 5 hermanos, pero el hermano de en medio, Rafael, murió a los 2 años. Mi papá ya no lo conoció. Mi abuelo viene de una familia muy surrealista de alguna manera, porque su padre muere antes de que él naciera, eran todos muy pequeños, tienen dificultades desde económicas, por supuesto, desde muy chicos. A su madre le toca trabajar en una época en que las mujeres en realidad no trabajaban, no se dedicaban a eso.
en 1912 tiene que irse a trabajar porque con qué le daba de comer a sus hijos. Y es más, la hermana mayor de ella se va y vive con ellos para que mi abuela se vaya a trabajar. Y mi abuela trabajaba en la Telefónica Ericsson. Cuando enviudó Elena Mateos Vega, en un tiempo fueron a vivir a la casa de los descendientes de don Ignacio Ramírez, allá en Tacubaya, y don Adolfo, de muy chiquito, oía las conversaciones en el comedor, que curiosamente hay una anécdota, que los niños los sentaban en un comedor pequeño, llamada la Sala Azul, y el comedor de los mayores, pero él dicen que era un niño inquieto por las cuestiones intelectuales desde que tenía unos 4 o 5 años de edad, y se quedaba absorto escuchando las pláticas de la época de la Revolución. Y entonces él pues tuvo que estudiar con becas. Curiosamente, el ingeniero Miguel Bernard Perales, que fue el director de la Fundación Rafael Donde, que posteriormente fue el primer director del Instituto Politécnico Nacional, le otorgó una beca para que pudiera estudiar en el Colegio Francés de Salto del Agua. Él estudió aquí en el Colegio Francés y después fue estudiante en la universidad, bueno, en lo que es hoy la Universidad Autónoma del Estado de México, que entonces era el Instituto Científico y Literario de Toluca. Él es estudiante ahí, después bibliotecario, maestro y director del instituto. Llega a los 16 años al Instituto Científico Literario y a la sazón dirigido por Eduardo Vasconcelos, que será un personaje protagónico en su desarrollo, porque es el sobrino de José Vasconcelos, el gran maestro, filósofo y político que tuvo después una enorme cercanía con López Mateos. No era un estudiante matado, ¿eh? Decía López Mateos que la educación no solamente se adquiere en las aulas, es como una atmósfera que se respira. Hay que cultivar otras relaciones, y él lo hacía perfectamente bien aquí en Toluca. Era bohemio, le gustaba mucho la caminata. Se iba caminando de Toluca a México a ver a su madre, Elena Mateos, y por eso le pusieron el Toluca. Y a punto de una vez que en 1926, formando parte de un grupo de caminantes, el presidente Plutarco Elías Calles les da el banderazo para hacer una caminata a Guatemala. Un grupo de estudiantes de mi escuela, de la ESIME, de los años 20 y principios de los 30, integró un club de excursionismo y montañismo en el Politécnico. Entonces iban a varias partes, aquí de toda la República. Y un día se presentó ahí un estudiante de leyes de la universidad. Y dice, sé que aquí hay un club de montañismo. Sí, cómo no. ¿Podía verlo? Sí, pues aquí está uno de ellos. Yo quiero incorporarme al club. Hay un problema porque es de los alumnos de la ESIME y usted no es alumno de la ESIME. Entonces, quién sabe qué arreglos hubo, si fue simplemente oral o algún documento, se le habilitó como estudiante honorario de la ESIME. Entonces, quién sabe quién promovió un largo viaje del club de México a Guatemala. Recorrió 1,600 kilómetros en 126 días, una cosa prodigiosa para unos jóvenes de 16 años. Y el que los despidió en el Zócalo fue Plutarco Elías Calles. Entonces les dijo, mira, ya les compré las mochilas, las botas de exploración, ya les di viáticos, pobres de ustedes donde no lleguen a Guatemala. Y una sentencia así de don Plutarco Elías Calles era una cosa muy seria. ¿Por qué se empeñó López Mateos
en ingresar al club de montañistas del Politécnico. Bueno, le gustaba caminar, hizo la caminata a Guatemala, etc. Pero una cosa de familia. Su hermana era montañista, ella iba a los volcanes y qué sé yo. Y por cierto, era una mujer muy brillante y fue traductora y representante del escritor Beethoven, el famoso Beethoven que escribió un disco sobre México. Su hermana Esperanza era una mujer muy especial en su vida. Se influenciaban mucho los dos, tenían una relación cercana, difícil, complicada. Sobre todo cuando él entra, digamos, a la política institucionalizada, ¿no? Ella peleaba por los derechos de los trabajadores, de los mineros, de los huelguistas, ¿no? Y entonces tienen siempre algún tipo de encontrón político, pero se querían mucho. Fue una mujer que fue como una rebelde sin causa de sus tiempos y una intelectual de altos vuelos que también le compartía con don Adolfo todas sus inquietudes a tal grado que luego se iban a Nueva Rosita, allí a Cananea y a todos los lados a empezar movimientos anarquistas en prodefensa de los mineros. Fíjate, qué interesante mujer, ¿no? Esperanza murió cuando tuvo un accidente en el Iztaccíhuatl, escalándolo, cayó, imagínate, de 72 metros de altura y se quebró la pierna y la columna vertebral. Entonces algunos familiares de ella nos decían que eran unos dolores terribles y se terminó por suicidarse, pero fue una mujer importantísima en la vida de don Adolfo. Bueno, él tuvo dos caminatas realmente en Guatemala. La primera, como lo mencionaba, porque era una de sus pasiones. Y otros apuntan que, como muchos de nosotros que somos producto de la cultura del esfuerzo, él fue becario, fue un estudiante pobretón. Entonces lo hacía por prescripción económica también. Para ahorrarse el boleto del autobús se iba caminando. Sin embargo, no olvidemos que López Mateos, a los 19 años, es campeón de oratoria de la rama internacional y ganó un concurso en el Salón del Generalito y el otro en el Teatro Regina, y esto lo proyectó a la política. En 1929, a la edad de 19 años, López Mateos es uno de los oradores del Maestro de América, de José Vasconcelos. A López Mateos le van a tocar dos eventos políticos relevantes en la historia mexicana. Uno es la autonomía de la universidad en los años 20 y inmediatamente después su participación en el movimiento vasconcelista, uno de los movimientos que, como bien sabemos, es opositor en su momento a la construcción del sistema. Vasconcelos es candidato a la presidencia contra Pascual Ortiz Rubio y López Mateos es uno de los jóvenes, muy jóvenes estudiantes universitarios que participa en las juventudes vasconcelistas. Se apuntó en una aventura fracasada de antemano, porque José Vasconcelos perdió la presidencia de la República con Pascual Ortiz Rubio para el periodo 30-32. López Mateos decía en sus memorias: yo pertenezco a una generación frustrada, dolorida, la generación vasconcelista. Después de la elección del 17 de diciembre de 1929, donde pierde Vasconcelos, viene una represión brutal y López Mateos es lesionado por los policías. Si me permiten una cuestión anecdótica, relataré que mi padre, José Vasconcelos, siempre recordaba que un día regresó a México, a la Ciudad de México, López Mateos, después de haber sido físicamente agredido, después de haber sido golpeado por los esbirros en ese momento del gobierno en el poder, que no querían, naturalmente,
que tuviera éxito la campaña vasconcelista. Entonces él regresa a México todo golpeado, ensangrentado, y es una cosa que mi padre refería siempre como un recuerdo deplorable de la represión política de aquellos días. Años después, diría José Vasconcelos, recuerdo todavía la cabeza vendada de un joven ensangrentado que en ese momento simbolizaba la patria. Era la cabeza de Adolfo López Mateos. López Mateos queda muy dolido por la derrota y es cuando realiza el segundo viaje a Guatemala. Don Adolfo, cuando abortó el proyecto vasconcelista, bueno, empezaron las persecuciones políticas de las gentes que eran del gobierno. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, Adolfo? Pues estás en un peligro inminente, ahorita que se le reponga de la lesión en la cabeza, pues que se vaya a Guatemala. Entonces se fue a vivir allá bajo la protección de la familia González Coll y Artizarabia. Y tendría consecuencias porque no está claro del todo por los problemas de aquel entonces de la medicina, pero al parecer la agresión que sufrió López Mateos en la cabeza fue una de las causales de que tuviera más tarde, años después, el aneurisma que lo llevó a ese terrible estado de primero vegetativo y luego su muerte hacia fines de su gobierno. Entonces, bueno, esta sería una de las terribles consecuencias de esa manifestación y de los golpes. Habría que señalar que López Mateos no fue el único golpeado, desde luego, sino que hubo muchos otros golpeados, incluso asesinados durante esos periodos lamentables de las jornadas vasconcelistas. Fíjate que allí es muy interesante la cuestión porque hay una polémica en el sentido de que inició su carrera él en el Estado de México, algo que sí es un hecho real y contundente, pero existe una persona casi anónima que fue luego su esposa, que era la señora Eva Sámano Bishop, que es yo creo que la persona fundamental como ser humano que lo impulsó a la política nacional. Porque Filiberto Gómez, el gobernador del Estado de México en 1936, era tío de doña Eva Sámano. Y luego el siguiente gobernador, que fue Wenceslao Labra, estaba casado con Rita Gómez, que era hija del coronel Filiberto Gómez. Entonces ella se le debe el inicio de la carrera política de don Adolfo. Ella nació en el distrito de Minas de San Nicolás del Oro, en el municipio de Teloloapan, Guerrero, en 1910. Bueno, pues fue una maestra de alma, una compañera maravillosa para un político y una persona que amaba muchísimo, como él, a su país. Ella empieza a trabajar muy joven, a los 17 años, en escuelas públicas, era maestra, y se da cuenta de que los niños, del grave problema no es que los niños fueran tontos o que no podían aprender, el problema es que llegaban sin comer. Ella nos platicaba, cuando llega de Toluca le toca primero ser maestra en Azcapotzalco, luego la cambian a la Lagunilla. En la calle de Incas, ahí frente a la que es la arena de box de la Coliseo, hay una callecita y ahí hay una escuela que se llama Luis Murillo. Y entonces doña Evita decía que le daba mucha tristeza que los niños se dormían, pero era de hambre. El hecho de que su esposo llegara a la presidencia en el 58, pues le da la oportunidad de hacer lo que siempre había querido y lo logró, ¿no? Logra crear el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Y sí, creo que uno sin el otro no hubieran podido operar realmente. E inclusive él, cuando le avisa casi con cierta vergüenza que era el candidato a la presidencia, ella le dice que está perfecto, que lo va a apoyar, pero que ella no sirve para estar de decoración, que ella se iba a poner a trabajar y que necesitaba su apoyo, y él se lo da.
afueras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una muchedumbre se concentró para manifestar su apoyo al licenciado Adolfo López Mateos, quien en breve entrevista expresó su gratitud a los tres sectores del PRI por haberse fijado en él para abanderar las aspiraciones de la mayoría del pueblo de México en una contienda electoral. En 1958, los cardenistas ya decidieron que es casi imposible lanzar un candidato independiente, y dentro del PRI lo que tratan de hacer es llamar a un gran debate nacional en el que cada corriente presente sus propuestas y que se discutan las propuestas. La estrategia es, sea quien sea el candidato, hay que tratar de imponerle una agenda cardenista. Entonces, cuando pensamos en López Mateos llegando al poder y asumiendo una agenda radicalmente de izquierda dentro de la Constitución, como él hubiera dicho, hay que pensar que es en el contexto de este reencuentro con los cardenistas. Son los cardenistas convencidos de que no pueden tener un candidato propio, y entonces hay que tratar de influir la agenda dentro del PRI, y son los otros priistas creyendo que a los cardenistas hay que recuperarlos para el partido. Desde temprana hora, millares de ciudadanos de todas las clases sociales, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, mujeres, trabajadores no asalariados y miembros del sector popular, se apostaron en la explanada de Bellas Artes, San Juan de Letrán, 5 de Mayo, Madero, Dolores, con motivo de los actos preparados para la toma de posesión del presidente Adolfo López Mateos. Es uno de los pocos presidentes en México que va a decidir integrar su gabinete no con amigos y no con leales, como ha sido más o menos común en los últimos años. López Mateos va a llevar al gabinete a hombres como Javier Barrosierra, como Walter Buchanan, como Torres Bodet, nada menos, en la Secretaría de Educación Pública. Va a tener personas que van a darle certidumbre, bueno, Ortiz Mena en la Secretaría de Hacienda, nada menos, que va a inaugurar el modelo de desarrollo económico más estable que haya tenido este país durante largos años, y con todos ellos va a construir una obra de gobierno. Entonces, más que fuerte el gabinete, yo diría que es uno de los mejor seleccionados en la historia de los gabinetes de México. Resulta que unas semanas después de que López Mateos llega a la presidencia, hay una revolución. Al triunfo de la revolución, México es de los primeros países en reconocer al gobierno revolucionario de Cuba. El asunto es que conforme van pasando los meses, en 1959, la relación entre ese gobierno revolucionario y el gobierno de Estados Unidos se colapsa. No podemos abiertamente decir que apoyamos la postura de Estados Unidos, tampoco podemos apoyar completamente la idea de que Cuba sea un país comunista en las Américas. Para México, oficialmente desde entonces, el asunto no es cuál es la naturaleza del régimen cubano, el asunto es que no tenemos por qué meternos. Y así como no tenemos nosotros por qué meternos, Estados Unidos tampoco tiene por qué meterse. En la conferencia de Punta del Este y por decisión del presidente López Mateos, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba y que mantuvo los principios tradicionales de nuestra política de no intervención en los países exteriores y de los principios de la autodeterminación de los pueblos. On October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Cuando las cosas se pusieron serias, por ejemplo, durante la crisis de los misiles,
ahí se acaba el margen de maniobra para México. Y cuando es probable que haya un enfrentamiento nuclear, básicamente casi en las playas mexicanas, porque Cuba está ahí nada más, entonces México sí tiene que apoyar el bloqueo militar, no el bloqueo económico, ese nunca lo ha apoyado. Y la postura de Estados Unidos de que los misiles no tienen lugar en el continente americano. Por eso López Mateos propone el Tratado de Tlatelolco, que proscribe la utilización de armas nucleares en América Latina y el Caribe. El Tratado de Tlatelolco, firmado por las potencias que poseen armas nucleares, después de más de 15 años de haberse suscrito, reafirma la convicción mundial de que esa iniciativa mexicana es el método más eficaz y realista para constituir progresivamente zonas desnuclearizadas en otras regiones del planeta, hasta lograr la total proscripción de las armas atómicas. Entonces ahí se dio a respetar, pero sin romper en enojos. Trató al mismo tiempo lo del chamizal con Kennedy, y Kennedy en vida, él certificó que el chamizal regresaba a México, que la Corte Internacional de Aguas había decidido que México tenía todo el derecho. No olvidemos que el primero que solicita la devolución es el más grande de todos los mexicanos, el presidente Juárez. Un siglo después se hace realidad y así lo invoca López Mateos. Y por cierto que hay una anécdota. Cuando viene por primera vez John F. Kennedy, le preguntó al presidente López Mateos, bueno, ¿cuánto valen las 178 hectáreas? Y le contestó a López Mateos, no soy agente de bienes raíces, soy presidente de un pueblo soberano que es México. Y entonces, ya en 64 se retorna físicamente el chamizal. Y que ahí yo tuve la fortuna de haber asistido, porque yo venía de una gira con la señora López Mateos por Jalisco, pero a última hora doña Evita, gracias a Dios, cambia de decisión, me dice, ¿sabes qué? Te vas con nosotros. Y eso para mí fue bellísimo. Haber estado en un acto tan importante como el retorno de un pedazo de tierra que estuvo más de 100 años en litigio, desde Benito Juárez. Entonces soy un privilegiado. Fue un presidente extraordinario que encarnó las mejores cualidades y en él están representados en mucho menor grado los grandes defectos que tuvo el sistema priista. Fue un hombre brillante, con un acendrado sentido nacionalista, con una profunda preocupación por México. Uno de los rasgos más importantes de su sexenio, yo pienso que fue la nacionalización precisamente, la nacionalización del sector eléctrico, es decir, lo contrario de lo que hoy se está haciendo. A continuación, y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. López Mateos desarrolló la obra de infraestructura más impresionante que se tenga noticia hasta ahora. Se pueden encontrar obras sueltas a lo largo de los sexenios posteriores, pero la verdadera creación, por ejemplo, de presas en México, tanto para generar energía eléctrica como para riego, fueron construidas durante su gobierno. Y en términos políticos también, López Mateos va a terminar su sexenio con una de las reformas electorales que es histórica en el país. Una reforma que le abre la puerta del Congreso a los partidos de oposición, que varios de ellos llevaban ya décadas organizándose. Esa elección le abre la puerta del Congreso al PAN en el 64,
le permite a Vicente Lombardo, en lugar de simplemente ser un líder obrero, lo hace congresista. Esta nueva reforma electoral, al abrirles de alguna forma espacios a la oposición, permite que esa oposición se vuelva una oposición institucional. Aunque me parece que era Lombardo el que decía que si alguien quería guardar un secreto, lo mejor era ir y decirlo en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque los discursos de la oposición pasaban básicamente en un vacío, ¿no? Nadie les hacía caso porque obviamente ya sabíamos que el resultado iba a ser el que decidiera el partido oficial. Aún así creo que no es un asunto menor, la reforma electoral. Bueno, yo subrayaría varias aristas. Primero, su política educativa, que para mí es la más importante. Nombra por segunda ocasión como secretario de Educación Pública al extraordinario, diría yo, doctor Jaime Torres Bodet, y crea en 1959 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, porque decía López Mateos, cierto, el artículo 3 establece la educación laica obligatoria y gratuita. ¿Y dónde están los libros? Durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se funda el 13 de febrero de 1959 la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo es el de editar y distribuir, por cuenta del gobierno federal, los libros de texto y los cuadernos de trabajo que han de recibir gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de México. Hasta ese momento los niños estudiaban con libros comprados. Y esto significaba, primero, que no había uniformidad en la enseñanza, y segundo, que aquel niño que no tuviera, o familia que no tuviera recursos para pagar los libros, no iba a tener la educación para ello. No fue fácil para el señor presidente porque pues las compañías editoriales eran muy fuertes. Entonces, claro que se oponían, pero no era por la cosa de la cultura, sino por la cosa de la ganancia, ¿no? Entonces él ya tomó la decisión, dice, bueno, pues si tenemos los intelectuales que quieren participar, tenemos los recursos, vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Lo que se provocó fue claramente el enojo de la derecha mexicana y del conservadurismo, básicamente y principalmente la Iglesia mexicana, que hasta el día de hoy sigue teniendo serios problemas con el Estado mexicano en su definición. Le molesta la Constitución y le molesta lo que dice la Constitución, que vio o trató de ver en los libros de texto un principio de ideologización comunizante, socializante, que nada tenía que ver con ese propósito. Aunque se conoce más por razones obvias los libros de texto, no es la parte de su política educativa más importante. Es el sexenio en donde más recursos se entregan a la educación media, educación básica y educación superior. Es donde se da un enorme impulso al Politécnico Nacional, por ejemplo, se da un aumento presupuestal a la Universidad Nacional y también se va a construir una gran cantidad de normales rurales y de normales urbanas para poder formar a los profesores que después se integrarían a la educación. Es decir, la educación va a ser un verdadero propósito nacional y de muy largo plazo que va a encabezar tanto el secretario Torres Bodet como López Mateos. Y por el otro lado hace el Museo de Arte Moderno, el Museo de Ciencias Naturales, el Museo del Virreinato. Estamos celebrando este año los 50 años del Museo de Antropología, que en sus 24 salas tiene la exposición prehispánica más importante del mundo. Solamente existía el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, pero crear un Museo Nacional de Antropología, que además fue una punta de lanza en el momento, o sea, no había edificios realmente en el mundo en este momento creados específicamente para ser museo. Generalmente todos estaban adaptados en palacios o castillos o edificios antiguos, pero crear un museo nuevo con una visión completamente vanguardista para ese momento fue muy importante. Pues bueno, le gustaba mucho caminar. Obviamente esta famosa caminata a Guatemala
tomado, ¿no? Una forma enorme a través de los años. Pero sí, en realidad le gustaban mucho estas expediciones, ¿no? A pie que hacía con sus amistades. Y en alguna ocasión van a un pueblo que se llama Cuautlinchan, en el Estado de México, y ahí conocen por primera vez a lo que hoy conocemos como el Tlaloc, ¿no? El ídolo que estaba de hecho acostado en un valle. Cuando años después se decide hacer el Museo de Antropología junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, le dice que, comentando qué podrían poner a la entrada, cómo podrían hacerlo más notorio, cómo podría verse bien el museo, mi abuelo le dijo que había un ídolo muy grande que estaba en Cuautlinchan, en el Estado de México, y que sería una muy buena idea que se lo trajera, ¿no? Pero claro, cuando el arquitecto lo vio, dijo, ¿cómo vamos a llevarnos esto hasta la Ciudad de México, ¿no? Además de que había una serie de problemas en el pueblo porque no lo querían soltar, ¿no? Y pues para traer el Tlaloc fue todo un problema, ¿no? Porque había que construyeron camiones especiales, grúas para poder transportar, ¿no? Las toneladas que mide el Tlaloc, pero llegó. Pero por el otro lado crea el ISSSTE. Y por el otro lado hace efectivo el reparto de utilidades a los trabajadores. Por el otro lado, construye más de 35,000 viviendas en Nonualco, en Aragón, la unidad habitacional John F. Kennedy. En el corazón de 10 colonias proletarias del Distrito Federal, más allá de la Villa de Guadalupe, nace la Unidad Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, construida por órdenes presidenciales e inaugurada ya por el presidente López Mateos. Una obra de 32,5 millones de pesos, con un conjunto de servicios médicos y sociales que significan el nacimiento de la seguridad integral para el pueblo. Y surge no solamente de Adolfo López Mateos, sino de un equipo de hombres muy brillantes que estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo, que mi abuelo no era médico, ¿no? Tampoco era arquitecto, era abogado. Yo creo que ese amor que le tuvo a México fue fundamental. No olvidemos cuando en su discurso de toma de posesión dice, hoy hago entrega total de mi vida para bien de la patria. Y lo hizo. Entonces, si por un lado tomamos en cuenta su política exterior y por otro lado aspectos de su política interior tales como la nacionalización, insisto, del sector eléctrico, vemos los perfiles de un presidente profundamente nacionalista y profundamente patriótico. Esto es muy interesante porque cuando pienso en quienes apelan a López Mateos en los últimos años, son justamente aquellos que probablemente en los 50 menos interesados hubieran estado en López Mateos. López Mateos es visto como ese giro a la izquierda de todo digamos, en esta larga historia de presidentes emanados del PRI, es como el más claro giro a la izquierda, ¿no? Y hoy en día, recuerdo hace unos años ver a Andrés Manuel López Obrador hablando de López Mateos como un buen presidente, que no estoy diciendo que no lo sea, simplemente me llama mucho la atención que sea como un referente para el centro izquierda en México, a pesar de que, digamos, fue el ministro del secretario del Trabajo encargado de lidiar con las huelgas obreras de 1958. El problema político más agudo al que el gobierno de López Mateos tuvo que hacer frente durante los primeros 3 meses de 1959 fue el de los ferrocarrileros, liderados por el chaparrito y picoso Demetrio Vallejo. Además, había conflictos laborales con electricistas, petroleros, mineros y telefonistas, algunos de cuyos sindicatos apoyaban las demandas de aumento salarial de los ferrocarrileros. No olvidemos que Adolfo Ruiz Cortines devalúa el peso mexicano. De 8.65 pasó a 12.50. Y esto provocó una serie de movimientos sindicales de encono
por parte de los maestros, de los ferrocarrileros, de los líderes agrarios, que después traería sus consecuencias, porque tuvo que enfrentarlos López Mateos con un secretario de Gobernación muy duro. Mientras tanto, en la Secretaría de Gobernación, en la austeridad de su despacho, un hombre, Gustavo Díaz Ordaz, que había sido su compañero en el Senado de la República. Y decía Díaz Ordaz, al secretario de Gobernación se le debe de respetar, pero si el secretario de Gobernación es feo, pues también se debe tener un poquito de miedo. Obreros querían más percepciones porque estaban molestos por la devaluación. Lo cierto es que sí las tuvieron, pero querían romper el coto de dominio de don Fidel Velázquez. Y López Mateos, que fue impulsado por todos, fundamentalmente por la CTM, pues tenía que sostener a los sindicatos afines a su gobierno, inclusive no solamente afines, sino de ahí salían muchos candidatos a diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, senadores y hasta gobernadores. Es decir, había un control férreo de sindicatos como sostenes, como pilares del partido. Acuérdate tú que existía el artículo 145 del Código Penal que establecía el delito de disolución social. Bastaba con que se realizara una manifestación que no le gustara al presidente en turno para que los metieran a la cárcel, que esto fue lo que pasó con David Alfaro Siqueiros. A esto se aúna los maestros. Por eso también encarceló a Otón Salazar, el líder de los maestros. Y a esto se agregan los ferrocarrileros, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, y también los encarcela. Pero sí creo que, en mi concepto, tuvo un secretario de Gobernación muy duro y no fue una política transigente con los sindicatos y con los líderes sociales. Y una característica que no se debe perder es que si algo caracteriza al gobierno de López Mateos es la enorme estabilidad política. No hay conflictos de orden político que realmente pongan en riesgo al país, es todo lo contrario. Y eso se debe no solamente a la obra presidencial, sino se debe a la participación del secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación fue realmente implacable, intolerante como secretario. Y sí, efectivamente, Díaz Ordaz no es que lo hayamos descubierto intolerante como presidente, fue intolerante siempre y durante su ejercicio como secretario de Gobernación lo demostró de manera indudable. Sin ánimo de disculpar, sino tan solo de explicar las cosas, el asesinato de Jaramillo, por ejemplo, ocurre exactamente en el final del gobierno de López Mateos, después de que López Mateos, y esto es lo que la parte que más se le critica, más de una vez acompañó, visitó y toleró a Jaramillo. Por ahí anda circulando y lo van a encontrar ustedes, una foto que ha sido muy publicitada, en donde López Mateos abraza a Jaramillo y después lo han utilizado como, bueno, el traidor que lo hizo. No me quiero meter en ese asunto, pero lo que sí es importante es que el asesinato ocurre en el último tramo del gobierno de López Mateos, cuando López Mateos está mucho más debilitado y cuando la actividad política de Díaz Ordaz es enorme. Adolfo López Mateos acababa de cumplir 47 años de edad. Sus dos grandes cariños, su esposa, doña Eva Sámano de López Mateos, y su hija Eva López Sámano. Los libros y la música representaban las grandes pasiones de Adolfo López Mateos.
quien una vez nominado precandidato mencionó: mi fortuna la constituyen mi casa de San Jerónimo, que aún no pago, y mi quincena. Lo que pasa es que don Adolfo decía que él era como un ciudadano común y corriente y que no tenía el más mérito, sino una inmensa responsabilidad de ser el presidente de la República, pero que él no pensaba el eliminar su vida personal ni privada. Entonces ellos decidieron irse a la avenida San Jerónimo y ahí vivieron muy felices, y incluso hay anécdotas que don Adolfo se salía en sus coches deportivos solo, sin escolta, de San Jerónimo, y se les iba por el periférico y por el viaducto y regresaba y nunca le pasó nada. Por ejemplo, su pasión por la velocidad era muy importante. Sí, hay muchas anécdotas. Sí, nos fuimos a Puebla sin dinero. Y llegando a Puebla me lo preguntó y me dice, ¿tú traes dinero? No, yo no traigo dinero. ¿Tú no traes dinero? No. Entonces nos regresamos. Pero además era terriblemente despistado, no se orientaba por ninguna manera. Y entonces otra vez me llevó a Puebla con dinero, pasamos la caseta, la pagamos y demás, y me dijo que me iba a llevar a los fuertes de Loreto y Guadalupe porque los habían defendido sus antepasados. Pero nunca llegamos porque nunca entendió las instrucciones de cómo era, y no existía el mapita de los coches, así que lo tenía uno que ver en el mapa y decirle a la derecha y él se la daba a la izquierda. No, papá, era para el otro lado, entonces nunca llegamos a los fuertes. Siempre sentí que él estaba, pero no estaba. Él siempre estaba ocupado. Entonces, cuando yo hubiera podido tenerlo para mí, ya no estaba. Don Adolfo se empezó a deteriorar gravemente de salud a voz de don Gabriel Castillo. Nos comentaba inmediatamente después de que terminó su sexenio, empezó a sentirse mal y tuvo varias aneurismas y todo. Y luego un genio, no sé quién, se les ocurrió ponerle grapas en los aneurismas y se le generó un derrame mayor que lo dejó paralizado 2 años en vida vegetativa. Entonces después de eso tuvo un acceso, fíjate, de un paro respiratorio, y el genio que le hizo la traqueotomía le dañó irreversiblemente las cuerdas bucales. Entonces ya lo habían amolado al pobre, pero fue después de que concluyó su periodo presidencial. Si tú ves como un ciudadano común y corriente, dices, bueno, ya me han destruido a Hidalgo, ¿no? Los conservadores acaudillados por Lucas Alamán. Algunos personajes de la historia de México de la época de la Reforma se han desmoronado, ¿no? Ya no nos quedan casi héroes. Entonces dices, ¿qué hombres que pueden ser significativos de sus tiempos? Entonces de inmediato todo el mundo voltea a Adolfo López Mateos. Él fue un nacionalista, un patriota y un mexicano de buena fe que sirvió sin la intención de protagonismos ni nada. Decía que él era temporal y efímero, pero que las instituciones debían de quedar, y ve, hasta ahorita todavía seguimos disfrutando de los beneficios de su administración, ¿no? Caramba, yo me pregunto qué opinaría gente como Favela o como López Mateos si vieran a los personajes públicos, a los políticos de hoy, que son la antítesis perfecta de lo que eran López Mateos o Isidro Favela. En el caso de gente como Favela o como López Mateos, estamos hablando de personajes extraordinariamente bien formados, de verdaderos intelectuales. Y además eran grandes patriotas, eran personas obsesionadas por la historia de México, por las esencias de lo mexicano, que nada tenían que ver, por otro lado, con políticas antinacionales, con políticas privatizadoras, con políticas entreguistas, como las que hoy atestiguamos los ciudadanos mexicanos. Yo creo que hoy estamos surgidos de políticos de ese tipo. Dice
Carlos Fuentes en una expresión que a mí me llama la atención, que hoy los políticos ingresan a la política por cresohedonismo. De cresus en griego dinero y hedonismo placer. López Mateos fue un presidente atípico. Él entró a la política como debieran entrar todos, para servirle a México. Fue un presidente que rompió paradigmas. Fue un presidente muy humano, cercano a la gente, afable, humilde, sencillo, generoso, cariñoso. El hecho de que 45 años después de su muerte lo sigan recordando con cariño las gentes que en esa época eran pequeños y jóvenes, debe de haber tenido una influencia muy importante sobre los demás. Deben de ver todo lo que él sacrificó para hacer el bien de México.